la Biblia en Josué capítulo número 1, versículos 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que he titulado Los que prosperan meditan. ¿Está bien? Usando otra versión bíblica. Nosotros usamos normalmente la Reina Valera y apoyamos algunos textos con otras ediciones o versiones. Cuando dice la Escritura en el versículo que aludiremos, en lugar de prosperidad utiliza la palabra éxito. Pues yo dudaba si poner a mi serie Los exitosos meditan, pero escogí la versión Reina Valera. Los que prosperan meditan. ¿Se quiere prosperar? ¿Tener éxito? Levanten la mano los que son masoquistas, que les gusta sufrir y cuya canción preferida es aquella que cantaba no sé quién y que decía: sufrir me tocó a mí. No, ¿verdad, mis hermanos? Cuando sufrimos es porque Dios lo permite y es con propósito y con bendición tras de ello. Pero bueno, entonces los que prosperan hacen algo muy particular: meditan. Y yo voy a hablar algunas semanas sobre la importancia de saber reflexionar, meditar, pensar, particularmente en las Sagradas Escrituras. Leamos pues ese texto conocido de todos nosotros, muy popular. Dice Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Qué hermoso texto, ¿no le parece? Padre, necesitamos oír tu voz, la voz que nuestro espíritu necesita, el hombre nuevo, la nueva criatura en nosotros. Tu obra, Señor, que has hecho en lo profundo de nuestro ser, necesita esa palabra para fortalecerse en ti. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a entender, pero aplicar tu palabra. Señor, y en lo personal, ruego de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si te pasó, quizás sí es lo que a mí. Empecé mis primeros tiempos en mi vida cristiana hace unos 37 años más o menos. Tenía yo como 3 años de edad, mis hermanos, una cosa así. Tenía 27 años de edad, haga las cuentas. Y asistí a un evento que me invitó, yo ya me empezaba a congregar, tenía poquito de congregarme ya regularmente. Asistí a un evento donde estaban vendiendo Biblias. Y yo compré mi primer Biblia, versión Reina Valera. Y le pedí a mi pastor que me la dedicara. Sentí que él me podía dar una dedicatoria, ¿no? Ahí en alguna porción al inicio de la Biblia. Y registró Josué 1, 8 y 9. A lo mejor le ha pasado eso también, ¿no? O si usted ha regalado libros o cosas en donde usted quiere plasmar el poder del regalo, un buen libro cristiano y obviamente las Escrituras, pues uno plasma Josué 1, 8 y 9. ¿También le ha pasado esto? Pregunto otra vez. Bueno, porque es un texto hermoso, es un texto en verdad que despierta desde una lectura inicial cosas tremendas en nosotros, y al final de cada uno de los 2 versículos que hemos leído, el final del 8 dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay una promesa extraordinaria de parte de Dios: porque entonces harás prosperar tu camino. En otra versión dice: tendrás éxito.
y todo te saldrá bien. ¿Qué le parece esta palabra del Señor? Está increíble, ¿no? Bueno, no increíble, nosotros sí lo creemos. Pero al final del versículo 9, igual termina con poderosa promesa de Dios. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces de inmediato uno se da cuenta en una lectura inicial de esta porción de la Escritura lo valioso que es este texto y tantas implicaciones que tiene, pero como sucede con algunas porciones de la Escritura, pues a veces solo nos enfocamos en el resultado y la promesa y no le damos más importancia o igual importancia a lo que nosotros tenemos que hacer. Nos encanta ver la promesa que Dios da y cómo Dios la habla de cumplir. Pero muchas promesas de Dios, usted lo sabe, tienen condiciones. Y aquí claramente dice la Escritura, y eso es lo que me voy a enfocar en estas semanas, que hay una palabra, una acción, un verbo clave en estos dos versículos, y es meditar. Meditar. Ciertamente, cuando conoces la vida de Josué, pues descubres que Josué ciertamente prosperó en la empresa que Dios le había asignado. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Pero él se esforzaba y era valiente. ¿De dónde emanó su fuerza, su valentía y su fe? De meditar las Sagradas Escrituras. El viernes pasado nos sucede de vez en cuando a los pastores de la comunidad. 4 personas y su servidor visitamos a la gobernadora, a la señora gobernadora Delfina Gómez. Tuvo un tiempo bien bonito, más de 2 horas, cosa rara que ella sigue tanto tiempo a personas que servimos al pueblo de Dios en la comunidad. Y bueno, cada pastor, y usted sabe cuando los pastores nos dan el micrófono somos terribles. Y bueno, cada uno cuando nos dieron la palabra dimos algún mensaje, alguna reflexión, algún planteamiento. Y yo sentí referir este texto a la gobernadora. Y dije, mire gobernadora lo que dice la Biblia acerca de cómo Dios respalda a los líderes que Él levanta y les da sabiduría y recursos y etcétera, etcétera. Una mini predicación, mis hermanos, a la señora gobernadora. Pero uno puede ver cómo la palabra tiene poder, mis hermanos. La palabra de Dios es asombrosamente poderosa. Y bueno, platicábamos con ella y ya nada más se le brillaban los ojitos, ¿no? Como que no entendía del todo, pero ella sentía, porque después lo testificó, yo sentí cómo de alguna manera Dios estuvo en esta reunión. Una cosa bien bonita. Lleven oración a nuestros líderes políticos, civiles, tantas complejidades que vive nuestra nación. Ellos no pueden hacer todo. México va a cambiar, mis hermanos, con la participación de todos, cada uno en el lugar donde Dios nos colocó. Pero tú y yo podemos hacer algo por demás extraordinario. Predica la palabra, influye con tu testimonio, con el testimonio del amor de Cristo. Gana personas para Cristo. Esa es la única esperanza de la transformación de México. Como que la iglesia no hemos despertado a eso, mis amados. Gana personas para Cristo. Esa es la única manera en cómo nuestro país va a cambiar. Bueno, leyendo la vida de Josué, pues obviamente Josué al inicio de la comisión que Dios le asignó para introducir al pueblo de Israel en aquello, ¿verdad?, que se llama la tierra prometida. Obviamente él no tenía todas las respuestas ante tantos desafíos, pero confiaba en que Dios tenía el control y estaba seguro de que Dios lo acompañaba a donde quiera que él fuera. Y repito, hay un origen de esta actitud, de esta confianza, de esta valentía, de esta fortaleza en Josué. Y para mí la clave es esa palabrita, meditar. La meditación bíblica, mis hermanos, sabemos, no solo consiste en leer las Escrituras. Leer es bueno, por supuesto, sino en reflexionar profundamente en su significado, dando la oportunidad al Espíritu Santo que la palabra que estamos meditando quede bien sembrada en lo más profundo de nuestro ser. Yo sé que tú quieres avanzar, ser transformado, ver las maravillas de Dios, ¿sí o no?
Bueno, yo te vengo a recordar algo bien básico, un ABC de la vida cristiana. Medita en la palabra, medita en la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar, repito, esta serie porque vamos a reflexionar acerca del significado de la meditación en la palabra, las razones por las cuales la Escritura recomienda, instruye, ordena hacerlo. Pero en este domingo yo me voy a enfatizar, voy a subrayar el riesgo de no hacerlo, el riesgo de no meditar en la palabra del Señor. Porque Dios quiere, mis hermanos, que meditemos en su palabra. Bueno, surge una primera cuestión, ¿y qué es meditar? Bueno, busqué en el diccionario, ya sabe que ahora lo de hoy es googlear, y encontré meditar. Se lo comparto. La meditación dhyana es una de las virtudes trascendentes paramitas que un bodhisattva debe perfeccionar para alcanzar la budeidad y por tanto es central en la praxis de la Mahayana. ¿Entendieron? Yo tampoco. Bueno, evidentemente es la meditación, digamos, asiática, ¿no? De cultos y religiones orientales, de lo cual yo no sé nada, por supuesto. Obviamente la Biblia no habla de eso. La Biblia nos dice que meditar implica reflexionar, considerar, razonar, platicar, analizar con el tiempo correcto las Sagradas Escrituras. La práctica de la meditación, mis hermanos, en la Biblia aparece decenas de veces. Solo le compartiré breves versículos. Por ejemplo, Salmos 1 del 1 al 3, retoma el valor de la meditación. Años después, ahora el rey David, y justo en no es casualidad que sean los primeros versículos del maravilloso libro de los Salmos, refiere pues acerca de la importancia de meditar las Sagradas Escrituras. Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. El 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. ¿Qué hace con la Escritura? Medita de día y de noche. Es similar, ¿verdad?, a lo que Dios le dijo a Josué. Bueno, hay un fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Los que prosperan, ¿qué hacen, mis hermanos? Pero los que prosperan hacen algo muy particular: meditan. Los que prosperan meditan. Salmo 119, dedicado exclusivamente a comunicarnos el valor de meditar las Sagradas Escrituras. Veamos algunos pocos versículos del Salmo 119. Comencemos con el versículo número 15, por favor, donde leemos: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditaré. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Vámonos hasta el versículo 148 del Salmo 119. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para hacer algo muy particular. Meditar en tus mandatos. Yo me pregunto, usted sabe que la Biblia refiere a David con una característica muy particular. ¿Quién me recuerda? ¿Qué dice la Biblia acerca de David de una manera así sobresaliente? Es muy clara la frase que la Escritura refiere. ¿Alguien me lo recuerda? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo me he preguntado, creo que es parte de la respuesta, ¿cómo se formó un corazón como el de Dios?
un corazón conforme al de Dios? Pues meditando la palabra. Porque nadie nace bueno, ¿eh? A diferencia de lo que digan ciertas filosofías contemporáneas acerca de la condición del hombre, nadie nace bueno. La Biblia refiere lo contrario. ¿Cómo se forma un corazón conforme al de Dios? Meditando la palabra del Señor. Ahora, alguien podría decir, bueno, esto es Antiguo Testamento. No, toda la Biblia habla de la meditación de la Escritura. En el Nuevo Testamento se utilizan otros términos, pero la actividad de meditar es la misma. Por ejemplo, Santiago 1:21. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Es la palabra, otro término es injertado. La palabra injertada. Porque esa palabra bien injertada, todos entendemos lo que es injertar algo, ¿verdad? Que quede bien profundo, bien arraigado. Esa palabra implantada, porque esa palabra puede salvar vuestras almas. Y aquí el término salvar no habla de salvación relacionado a la vida eterna, al perdón de pecados. Habla de la salvación como proceso restaurador, transformador, en el cual todos los hijos y las hijas de Dios estamos continuamente. Pero solo puede eso suceder cuando la palabra quedó bien implantada, bien injertada dentro de nosotros. Regresando a Josué, capítulo número 1 y versículo número 8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa? Bueno, la palabra. ¿Por qué refiere el escritor bíblico en relación a meditar que la Biblia no se debe apartar de la boca? ¿Que acaso habremos de arrancar páginas de los textos sagrados, meterlos a la boca y masticarlo y comerlo? Evidentemente no. Porque parte del proceso de meditar involucra hablar. Hablar. Lo vuelvo a decir, parte del proceso de meditar involucra hablar, musitar, repetir, murmurar. Es decir, hay una conexión entre la meditación y mi hablar. Porque los judíos entendían que meditar ayudaba, contribuía a una meditación seria, profunda, el estar repitiendo la palabra, el estar recitándola, porque era una manera de poder meter dentro de ellos y llevarla continuamente a donde quiera que anduviesen. Y alguien conectó el verbo meditar con rumiar, esa forma en cómo comen los rumiantes. Posiblemente has escuchado de esto. No que sea necesariamente sinónimo meditar de rumiar, pero es una buena ilustración del proceso de meditar. Porque, repito, alguien comparó la forma en cómo comen los rumiantes con lo que es meditar. Porque los rumiantes, ¿qué hacen con la comida? La rumian. La rumian. ¿Qué animal es rumiante? La vaca, las ovejas. ¿Qué hacen ellos? Bueno, entra el alimento a su boca, lo mastican, pero lo mastican muy rápido. Porque hay necesidad de enviar ese alimento inmediatamente al estómago. Y en el estómago el alimento recibe los efectos de los jugos gástricos. Para empezar hay una palabra técnica, que los nutrientes empiecen a ser extraídos del alimento. ¿Nunca se ha preguntado por qué las vaquitas están tan bien dadas y bien nutridas y solo comen pastito? Pues porque saben comer, mis hermanos. Le extraen todos los nutrientes al pasto. Eso es rumiar. La boca se mastica, se pasa al estómago, pero después se regresa. Hay un término más correcto para eso. Regurgitar, creo que es. ¿Sí lo dije bien, Ángeles? Regurgitar. Regurgitar. ¡Újule! Eso suena raro. Bueno, eso que ustedes están entendiendo mejor que yo. Entonces se regresa a la boca y otra vez mastican
y va de nuevo al estómago y otra vez el estómago, es su proceso y eso se repite varias veces. Obviamente la alusión a esta idea es que la meditación bíblica debe ser algo similar. Es como tratar de darle el tiempo suficiente a la reflexión, al análisis, incluso a la verbalización de la escritura para asimilar todos los nutrientes. Dios quiere que extraigamos cada gramo de nutrición espiritual de su palabra, ¿a poco no? Y por lo tanto dice, mastícala, rúmiala, asimílala, mastícala más y más y más, para que saques todo lo que Dios tiene para ti y te fortalezca. Le tengo una reflexión. ¿Cuántos recuerdan el último sermón que hayan escuchado? ¿De su servidor o de su predicador predilecto? Alguien recuérdeme, yo acabo de escuchar una predicación así. Ande, le doy chance que me ayude y en voz alta lo diga. Mira, mi hermana Nichita, y de eso predicamos hace varias semanas. Yo le voy a invitar un café bien rico a mi hermana Nietzsche, que me acaba de hacer el día. No se crea. Bueno, ¿no le parece que hemos escuchado en la vida? ¿Cuántos sermones le gusta? Quizá miles. Yo, si Dios permite, voy a cumplir 25 años de pastor, 20 en esta congregación. Multiplique 20 por 50, ¿cuánto nos da? 1000. Pues yo he predicado cerca de 1000 sermones solo en esta iglesia, los domingos, además de en otros contextos. Es algo, ¿verdad? Es algo. ¿Quién recordará mi sermón número 555? Solo Dios, dice mi hermana, porque pues ni yo, mis hermanos, ni yo. ¿No le parece que nos hemos expuesto a y vivimos una generación con esa característica? Estamos expuestos a tantos mensajes y mensajes y mensajes bíblicos, algunos supuestamente bíblicos, pero son bien antibíblicos. ¿Y cuál es el impacto de todo eso? Bueno, cada quien me dirá, ¿verdad?, el impacto personal de lo que haya escuchado, pero al menos su servidor digo, híjole, pues yo creo que el impacto, hablando de la gran cantidad que son miles de sermones que he escuchado, yo no sé en qué porcentaje han impactado mi vida, sinceramente, me cuesta trabajo medirlo, yo creo que sería imposible, pero ¿qué le trato de decir con esto? Que muchas veces no registramos el impacto que Dios quiere darnos con un mensaje por la razón que hoy estamos considerando. Podemos leer la Biblia. De hecho, el mensaje como hoy y en cualquier foro, en cualquier púlpito, lo que estamos haciendo es meditar la palabra, ¿verdad? Estamos analizándola, comentando, ilustrando, enriqueciendo con textos bíblicos, la idea inicial. Estamos meditando. Pero yo no sé qué tanto realmente meditamos la palabra en un domingo como hoy, en un grupo tan precioso. Este grupo formado por personas valientes, de fe, excelentes en sus trabajos, diligentes, responsables, amantes del Señor. Solo acá mis dos hermanitas son así. Yo no sé qué tanto realmente rumiamos la palabra, que estemos dándole vueltas y pensando y dejando que el Espíritu Santo la haga raíz en el corazón y entonces seamos transformados por el poder de la palabra del Señor y Dios cumpla su propósito por medio de ella. Es un asunto, yo sé, personal, es individual, es cada quien responderá a eso. Ahora déjeme le digo algo, esto es una promoción del púlpito de cada iglesia local, ¿ok? Y claro, tiene que ver en parte conmigo, porque lo que le voy a decir es cierto, aunque no recordemos, lo cual sería humanamente hablando comprensible, no retener todo, obvio, pero aunque no retengamos todo, el hecho de haber venido a la iglesia y escuchar la palabra en cierto nivel de atención y comprensión, eso ya me está alimentando. Algunos van a salir igual. Hoy no vinieron, por cierto,
pero algunos salen igual. O sea, oyeron, ¿cómo dice el dicho? Entró por uno, salió por otro y la vida sigue igual, ¿no? Pero otros sí son tocados por el Señor, por el Espíritu Santo, por su palabra, y Dios hace una obra, es cierto. Pero déjeme decirle, mi hermano, que aunque no recordemos todo, es como, a ver, ¿qué comiste el martes pasado de comida? ¿Ah? ¿Chiles? Mira, qué buena memoria. ¿Alguien me recuerda qué comió el martes pasado? A ver, denle la mano el que recuerda lo que comió el martes pasado. Ok, son 7 personas, más o menos. ¿Sí? ¿No se acuerda? Pero como quiera usted comió y se nutrió y se sació. Bueno, algo así sucede en los púlpitos. No recuerdan todo, pero en el momento recibiste alimento, nutrientes. ¿En qué nivel? No lo sé. No lo sé. Es decir, no necesariamente recordaremos todo, ojalá que sí tuviéramos esa capacidad, yo no la tengo, pero fui nutrido, recibí alimento. Ahora, yo pienso, dice, pues es que este es pastor, no le queda de otra. No. Esto tiene sustento bíblico, lo que le voy a decir. Usted va al YouTube, al TikTok, a lo que quiera, ¿sí? Y va a escuchar algo. Y usted lo hace con fe y recibe la bendición de Dios y el nutrimiento espiritual. Pero la comida que se prepara desde cada púlpito en la iglesia local es un alimento preparado para usted, orado por usted, preguntándole a Dios. Mi esposa, Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a las esposas de hermanas. ¿Qué pasó? Dios bendiga a las esposas que aman a sus esposos. Todos los días mi esposa me dice, Gabriel, ¿qué quieres de comer hoy? ¿Sabe qué le respondo? La misma respuesta, la misma respuesta. Pues no sé. No sé. Y como quiera ella se la pasa ingeniándose. Ya, nos hace la comida. ¿Sí? Entonces el alimento preparado, no solo desde cualquier púlpito de la iglesia local, es diferente a lo que usted escucha en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en donde quiera. De veras, no estoy descalificando, por supuesto, la palabra. Gracias a Dios por el tiempo que nos tocó vivir, ¿no le parece? Donde la palabra abunda y corre, pero nada como el alimento casero. Es que esto es serio, mis hermanos. No lo tenía pensado decir, pero se lo digo. Esto es formativo para nosotros. La palabra que se predica en un púlpito en la iglesia local, se preguntó a Dios, como mi esposa hace conmigo. Yo no soy Dios, obvio, ¿no? La Biblia dice que los esposos somos el Señor de la esposa. ¿Amén? Bueno, sí lo dice textual, pero no quiero derivarle en cosas que no son bíblicas y que menos yo creo en ellas. El punto es que uno ora, Señor, ¿qué comida? ¿Qué tema? ¿Qué asunto? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? Y lo hacemos pensando en ustedes, en rostros, quizá los nombres no todos, pero sí en los rostros, yo, en aquel hermano, en aquella hermana, y muchos los nombres, ¿sí? Es diferente, mis hermanos. Entonces siempre aprecie el alimento de casa. La comida casera, le aseguro, es mejor. ¿Están de acuerdo conmigo algunos? Es que así es. Retomo, perdón este lapsus, pero era importante. Así es que yo quiero hablar en esta serie los beneficios de meditar, cómo meditar, pero hoy comienzo con algo bien interesante. Hoy comienzo con un enfoque negativo acerca de la acción de meditar. Consecuencias de no meditar la palabra. ¿Pero por qué empieza con lo negativo? Es que es interesante cómo, observe, los 10 mandamientos, todos son, la mayoría, no todos, son prohibiciones. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Yo creo que Dios nos conoce tanto que sabe cómo causarnos mayor impacto acerca de una instrucción que Él nos da. Entonces es bueno considerar los beneficios de algo, pero pareciera ser que en ciertos temas es mejor considerar los perjuicios
de no hacer ese algo. Si usted le dijera, a ver cuántos de ustedes como yo somos deportistas de alto rendimiento. ¿Sí? Yo he hecho el maratón de los ronquidos de manera extraordinaria, mis hermanos. Soy buenísimo para eso. Si yo le dijera, mire fulano, fulana, si usted se levanta un poquito más temprano y empieza a hacer ejercicio 40 minutos diarios, su presión arterial va a empezar a bajar. Obviamente las damitas, gloria a Dios, ¿verdad? Quizás empezarán a perder algunos gramos. Algunos nos hará muy bien hacerlo. Su ánimo va a dormir mejor, va a estar más alerta. Y usted diría, ¿cuántos beneficios tiene el hacer deporte, verdad? ¿Ok? ¿Sería una buena razón para que usted mañana se levante a las 6 de la mañana y empiece a caminar? Sería buena razón, pero ¿cuántos lo haríamos? No lo creo, lo dudo. Ahora le voy a decir, usted va al doctor, yo soy el doctor. Doctor Gabriel, traigo la presión arterial altísima, el sobrepeso, glucosa en la sangre, taquicardias todo el tiempo. ¿Qué hago? Y yo le digo, mire, debe hacer deporte. Porque si no hace deporte, ya en 10 días usted se va a morir. ¿Qué lo convencerá más para hacer deporte? ¿Que yo le diga los beneficios de hacer deporte o los riesgos de no hacerlo? Parece ser que lo segundo, quizá no aplica a todos los temas. Y yo por eso decidí empezar hoy así, con lo negativo. Negativo en el sentido de qué implicaciones tiene el no meditar la palabra de Dios. Le voy a compartir 5, que hay un montón en la Escritura. A mí me sorprendió. Le voy a compartir algunas cosas de un maestro bíblico del siglo XVII, Edmund Calamy, y otras cosas yo la fui nutriendo en el estudio que he preparado estos días. Primero, consecuencias de no meditar la palabra. Primera consecuencia negativa, no hay impacto de las promesas de Dios. No le damos chance a Dios de que injerte su promesa, la creamos, la abrazamos y en ella caminemos. Me encantó el testimonio de Lucy Callejo. Quienes conocemos a Lucy, sabemos los retos cotidianos que como muchos de nosotros enfrentamos, por supuesto, pero si usted escuchó bien, ella dijo, yo le creí a Dios, porque si ella no trabaja se queda sin sustento económico, su familia depende de ella, pero se fracturó un pie, se quedó sin ingresos, imposibilitada por un montón de cosas, un escenario humanamente hablando imposible de resolver. Pero ella no se miró así, ella no miró sus capacidades. Ella dijo, yo te miro a ti, Señor, yo te creo a ti. Y Dios le dio una palabra muy particular, si crees, verás. Y ella lo creyó en la promesa del Señor. Y eso la sostuvo en estas semanas tan difíciles, como estoy seguro mi hermana Feli, que nos da testimonio de en medio de su profundo dolor, muestra la victoria de Cristo en ella. Pero mis hermanos, a veces no tomamos la palabra que especialmente nos va a sostener en el tiempo de la prueba, porque no meditamos en la promesa que Dios nos está dando. Así le sucedió a Josué. Regresando al texto inicial, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué promesas Dios le estaba dando? Le estaba dando la promesa al final del versículo 8, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El siguiente, por favor. ¿De dónde emanaba, aunque ya lo comenté un poco, la fuerza, la valentía, el nuevo ánimo, el rechazar el miedo, el saber que Dios estaba con él, lo fortalecía? ¿Y de dónde él extraía
el poder para, primero, creer que Dios estaba con él, de meditar la palabra. ¿De dónde él podría decir, pues esto está bien complicado, allá en la tierra que vamos a enfrentar hay gigantes terribles, ciudades fortificadas, ejércitos organizados, nosotros no tenemos esas características? ¿Quién nos va a dar la sabiduría, la habilidad, la fuerza, la fe, el poder? Dios, no hay duda. Pero una cosa es saber eso intelectualmente y otra cosa es estar seguro sin lugar a dudas de que así será como Dios lo ha dicho. Y llegar a ese punto, mis hermanos, demanda meditar, rumiar, que la palabra haga su obra dentro de nosotros. Así es que primer impacto negativo de no meditar las Sagradas Escrituras es que las promesas no hacen efecto. ¿Y no sería terrible, mis hermanos, perdernos de las promesas de Dios? Las promesas de Dios son las que nos dirigen, nos encaminan en la vida. Son las que nos dan esperanza, las que nos dejan ver la luz en el túnel, las que nos animan a levantarnos. A veces algunos no encuentran razón para levantarse en las mañanas, ni eso. Pero cuando viene una promesa de Dios, hay esperanza, hay ánimo, hay vigor. Porque se le dio tiempo al Espíritu Santo de injertar esa palabra. Y no estuvimos diciendo los domingos pasados que la vida del ser humano, de todo ser humano, pero más tu vida y mi vida como hijos de Dios, fluye desde dentro. Del corazón emana la vida. Nuestra reacción, actitud, dichos, todo lo que fluye de nosotros hacia el exterior sale de aquí. Y gloria a Dios que tenemos un hombre nuevo, nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, ese hombre nuevo, si no se nutre con la meditación de la palabra, se va a hacer chiquito, flaquito, flaquito. Y es cuando reaccionamos en la carne, en la vieja naturaleza. Me dio mucha gracia, un hermano decía, cuando entraba en actividad carnal y se le olvidaba operar en el hombre espiritual regenerado, decía: hermano, perdóneme, dije lo que no tenía que decir, reaccioné como no tenía que reaccionar, ofendí incluso y no debía hacerlo. Y él decía: me bajé de la cruz. Es decir, el crucificado hombre viejo, el carnal, que está crucificado ahí en la cruz del Calvario, se bajó y volvió a las andanzas de siempre. Bueno, mucho tiene que ver con esto que yo estoy hablando en este domingo, no meditar la palabra del Señor. Segundo, ¿por qué si somos hijos e hijas de Dios, aunque todos cometemos pecado, y la Biblia claramente lo contempla, algunos cristianos siguen viviendo en pecado? ¿Notó la diferencia de mis dichos? Aunque la palabra de Dios contempla que eventualmente los cristianos, porque seguimos siendo pecadores, pecamos, algunos siguen viviendo en pecado. Es muy diferente lo que estoy diciendo, espero explicarme bien. ¿Por qué muchas personas, aún conociendo al Señor, habiendo hecho su profesión de fe, algunos incluso con una trayectoria de vida cristiana, por qué viven atrapados por el pecado? Le tengo una respuesta bíblica: porque no meditan. ¿Cómo es eso? Sí. Cheque este texto, Jeremías 8:6. Jeremías 8:6. La mayor parte del libro de Jeremías es una advertencia de juicio venidero por la desobediencia y un llamado al arrepentimiento y una reconexión con el amor de Dios. Es un llamado a eso, al arrepentimiento, para que sigan disfrutando y apreciando y viviendo en el amor de Dios. Y Dios levantaba profetas, en este caso Jeremías, pero era una advertencia. Es una advertencia. Pero ¿por qué el pueblo, ante tantas advertencias que Dios les dio del juicio venidero, el pueblo como sea siguió en rebelión y recibió el juicio de Dios? ¿Por qué? Mire lo que dice este versículo, Jeremías 8:6. Dice el profeta: escuché y oí
escuchó y oyó al pueblo. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, cheque esta palabra, esta expresión, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. O sea, se desbocaron en su desenfreno en contra de la voluntad de Dios. Pero esa pregunta es interesantísima. El profeta Jeremías está diciendo, a sí mismo en su reflexión, está delante de Dios, está delante del pueblo, y él se pregunta, pero ¿por qué no se detienen en su mal andar? Porque no se han detenido a preguntarse, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Y muchas de las cosas pecaminosas que llegamos a hacer nosotros como hijos y como hijas de Dios tienen mucho que ver con que no meditamos en las consecuencias de desobedecer a Dios, que no nos detenemos a pensar y a calcular que si seguimos en la dirección y rumbo que hemos tomado, tarde que temprano, si somos hijos, nos encontraremos con la disciplina del Señor. Si no lo somos, con el castigo de nuestras malas decisiones. Y finalmente, muchas de las cosas malas que le ocurre a todo ser humano es por malas decisiones. Pero observe, no nos preguntamos, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué estoy haciendo? Porque, mis hermanos, el corazón se endurece y no se llega a tener conciencia porque no se reflexiona acerca de lo que hacemos. Leí esta frase recientemente de un autor también del siglo XVII. Ay, pastor, usted anda leyendo puro viejito. Pues fíjese que sí. Es que ahora, eso ya es de mí, es muy, muy de mí. O sea, si yo comparo la clase de enseñanza de autores y predicadores del siglo XIX, XVIII, XVII, parece otro cristianismo, mis hermanos, al que yo veo en las redes sociales. Pero es un asunto mío. Pero lo que quiero decirle es que encontré esta frase de un autor puritano, que es un movimiento precioso cristiano del siglo XVII y XVIII. Y dice un autor, todos son cristianos hasta que el asunto se vuelve bíblico. Sí, yo puedo vivir un cristianismo según yo, a modo, pero cuando la Escritura me confronta y pone el dedo en la llaga, muchos reaccionan. Dicen, no, ya no. Ahora algo peligroso, porque entonces desprecio el alimento casero y me voy al tox. Aquí el alimento casero, Dios sabía que tú necesitabas hoy frijolitos. Y se te dieron frijolitos. Pero tú dices, ¿frijolitos? Ni en mi casa. Mejor me voy a las fodongas o a otro lugar. Y vas a comer y te vas a nutrir, pero quizás no es el nutrimento que necesitabas. Así es que, mis hermanos, seguimos otra vez, porque quiero que quede claro. La Biblia dice que el cristiano llega a pecar. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Con la previa confesión y arrepentimiento. Eso es un asunto, es una realidad. Pero vivir practicando el pecado es otra cosa. ¿Y por qué se vive practicando el pecado? Porque no hay esta reflexión. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Seguimos, mis hermanos, a veces en conductas negativas a los ojos de Dios, pecaminosas, porque no meditamos. Voy a usar una palabra bien tremenda, pero bien bíblica. No meditamos en las amenazas de Dios. No, pastor, no nos hable de amenazas. Háblenos de bendición. Usted comenzó con un texto bien bonito. Dijo que prosperar, éxito. Háblenos de eso. Pues de eso estoy hablando. Hermanos, se sigue atrapando en un estilo de vida que no agrada a Dios porque no medito en sus amenazas. Bueno, ok, ¿no le gusta la palabra amenaza? No nos amenace, pastor, dígame. Alguien diga, sí, confrónteme y dígame, pastor, no nos amenace. Ok, bueno, advertencias, pues, ¿le gusta?
advertencias de Dios. Vamos a otro texto de Jeremías 6, 1 al 3. ¿Me estoy explicando en esta mañana, mis hermanos? Jeremías 6, 1 al 3. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, toquen bocina en Tecoa, alcen por señal humo sobre Bet-a-Kerem, porque del norte se ha visto mal, eran los enemigos que ya venían, quebrantamiento grande. Dios dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Dios, ¿a qué le suena esto? Es que a usted no le gustó la palabra amenaza, y por eso me dijeron: no nos amenace, pastor. Sí lo dijeron, yo lo acabo de escuchar. Así ya le pedí que lo dijera. Advertencia: contra ella, contra Jerusalén, vendrán pastores y sus rebaños, o sea, ejércitos. Junto a ella, junto a Jerusalén, plantarán sus tiendas, eran tiendas de guerra. Cada uno apacentará a su lugar, es decir, ahí estarán fijos los enemigos. Vaya hasta el versículo 8. Y Dios le dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mí mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabilitada. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, velados, tapados, cerrados. No pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por eso me llamó la atención la frase. Todos, voy a generalizar, todos podemos ser cristianos hasta que la cosa se pone bíblica. Ahí quién sabe, ¿verdad? No se detiene uno a considerar en dónde voy a terminar si sigo siendo rebelde a Dios. Proverbios 14, 12, texto conocido. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No nos evitaríamos un montón de problemas, mis hermanos, si considerásemos dónde voy a terminar si sigo el camino que sigo? Acuérdense, hoy estoy hablando del aspecto negativo, de no meditar. Los próximos domingos seré muy positivo y muy optimista, ¿está bien? Pero es importante, pienso, comenzar así. Deuteronomio 32, 29. Deuteronomio 32, 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Sí lo podemos ver, mis hermanos. Sí podemos analizar, calcular, reflexionar. ¿Dónde terminaré si sigo con un estilo de vida pecaminoso? Sí se puede, pero no se quiere. ¿Qué resolvería un destino terrible, peligroso, doloroso y aún fatal? Si meditáramos, si reflexionáramos, si analizáramos, si rumiáramos sobre todo las advertencias del Señor. Voy a concluir, porque son muchísimos los asuntos que yo podría compartirle, pero el tiempo pienso que es suficiente por hoy. ¿Por qué somos desagradecidos con Dios? Yo pienso, igual que aquí nosotros, no, yo sí le doy gracias a Dios. Hay tanto por qué darle gracias a Dios. Sí, pero el testimonio bíblico habla de algo tremendo. Salmos 106, 1 en adelante. Salmos 106, 1 en adelante, por favor. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas?
Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia todo el tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Hasta aquí todo va muy bien. Qué lindo, ¿no? El salmista dice: Señor, yo me gozo en tus maravillas, yo te alabo por lo misericordioso que eres, bendito seas. Pero cambia el énfasis del mensaje del autor en el versículo número 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Observa el 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿De qué no se acordaron? Fíjese, muchedumbre, porque así es Dios con nosotros, mis amados. Muchas son las misericordias del Señor. De hecho, cada mañana lo sabemos, ¿verdad? Cada mañana el Señor está preparando misericordias para su pueblo, para nosotros. Pero no se acordaron, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué se olvidaron de las misericordias de Dios? Porque no se detuvieron a considerarlas. Una actividad que puede ser tan simple, tan sencilla, pero que, hermano, tú y yo vivimos en un contexto espiritual complicado. Vivimos en un mundo cuyo príncipe, ¿quién es? Satanás. Todavía aportamos una naturaleza que es terrible, naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y por si fuera poco, mis hermanos, bueno, entonces está el mundo, está la carne, ¿y cuál es el otro gran enemigo del cristiano? El pecado, acuérdense, es como una fórmula: mundo, diablo, pecado. ¿No dijo Pablo? No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el problema no es mi marido sangrón, él es solo parte del problema. El problema real está el mundo espiritual que opera en y a través de él. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra seres espirituales terribles. ¿Sí? Vivimos en una realidad espiritual bendecida por Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos el nombre de Cristo, tenemos la todopoderosa palabra del Señor, pero el contexto en el cual nos movemos es un mundo espiritual muy adverso. Por lo tanto, si esto es real, entonces yo necesito estar conectado en la voluntad de Dios, en los recursos de Dios, en las promesas de Dios, en las provisiones de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y eso se hace meditando en la palabra de Dios. Muchas consecuencias negativas de no meditar la Escritura. Por lo tanto, concluyo con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿De veras, de veras? Alguien dijo por ahí atrás: no, pues ya vámonos, pastor, ya van a ser las 11. ¿Qué vamos a hacer? Ya vámonos. Este es el mensaje de esta mañana. Estamos comenzando una serie. Porque según la Biblia, los que prosperan, los que tienen éxito, meditan. Y usted quiere prosperar. Y usted quiere tener éxito. Obviamente en el centro de la voluntad de Dios. Asistimos a un congreso en la ciudad de Miami, mi esposo y yo, hace muchos años, un congreso para la familia. De ahí sacamos un recurso muy valioso que hemos usado a través de los años en la iglesia, un ministerio que se llama Family Life. Y hubo un momento en donde hicieron entrevistas a los asistentes, estaban grabando ahí un video, un reporte, y había una temática acerca del éxito en las conferencias. Y bueno, en cierto momento me preguntan: ¿y para usted, señor,
¿Usted cómo se llama? No, pues yo soy Gabriel. ¿De dónde viene? No, yo vengo de Toluquita la Bella, la ciudad más bonita de México. Después me arrepentí porque los cristianos no decimos mentiras, pero bueno, es que Uruapan, quién sabe cómo está ahorita. El punto es, mi amado, que a bocajarro, ¿y para usted qué es el éxito? Ay, en la torre, ¿no? ¿Qué digo? Éxito para mí es vivir en el centro de la voluntad de Dios. No estuvo mal, ¿verdad? Entonces prosperamos y tenemos éxito si meditamos. Pero valdría la pena, y lo voy a hacer de hoy en 8, que definamos bíblicamente qué es éxito. Porque el éxito es relativo, dependiendo de la voluntad de Dios. Si usted mide su éxito por la fortuna económica que tiene, bueno, pues ya usted definió. Si usted mide su éxito por su condición de salud, qué bueno que se ha bendecido con la salud. Si usted mide que usted es exitoso porque usted tiene muchas propiedades, bueno, ya usted definió. Yo pienso que la Escritura claramente dice, éxito es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Concluyo. ¿Usted quiere ser exitoso? Prosperar, avanzar, recibir lo que Dios tiene para usted, ser un agente de influencia poderoso para la transformación de los que lo rodean. Usted quiere ir y ponerse de rodillas y de rodillas tener la certeza de que Dios le escuche y le va a responder. Claro que usted quiere eso. ¿Usted quiere un mejor matrimonio, una mejor familia? ¿Usted quiere servir a Dios con gozo, pasión y eficacia? Sé que sí lo quiere hacer. Ven, hay una actividad que le va a ayudar. Es más, es indispensable. No solo le va a ayudar, nos va a cambiar muchas cosas profundas. Y al cambiar nosotros en lo profundo, mire, alrededor empiezan a cambiar lo demás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo injerte tu palabra en nosotros. Que la próxima ocasión, Dios, cuando yo vaya a leer la Biblia, no solo la lea, la medite, Señor. Espíritu Santo, es un precepto de la Escritura, es una instrucción tuya. A Josué le diste esta palabra como un mandato, porque tú así diseñaste las cosas y así nos diseñaste a nosotros. Oh Señor, danos de tu gracia. Vivimos en una generación que cada vez lee menos, ya no digamos reflexionar. Hemos sido condicionados, sobre todo, Señor, por los medios de comunicación, particularmente por las redes sociales, de encontrarnos con tu palabra de una manera tan superficial. No dudo, Señor, en tu soberanía. No dudo, Señor, de tu poder. Claro que no dudo de tu gracia, y a veces tú te vas a valer de una pequeña porción y que en un instante, en un segundo, esa palabra tuya poderosa puede penetrar a nosotros y nos cambia la perspectiva. Claro que sí, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Pero vemos en tu palabra que lo ideal, lo necesario, lo conveniente, lo que perdura, lo que transforma, es meditar tu palabra. Danos de tu gracia. Y en tu lugar, mi hermano, solo tú pide a Dios lo que quieras, lo que la predicación te haya despertado, pero yo solo te estoy proponiendo este día. Vamos a pedirle al Señor: Señor, dame disciplina para abrir un tiempo, una porción del día especial para encontrarme contigo en tu palabra. Señor, y si mi mente es divagante, ya estoy ansioso por pararme ahí del lugar donde estoy contigo en tu palabra, hay que actúes, Señor, mi fe, mi entendimiento del beneficio de concentrarme en las Sagradas Escrituras. Oh Señor,
Queremos ser una generación que sepa meditar la palabra de Dios. Oh Señor, y entonces seremos como Josué, porque Josué fue valiente, esforzado, conquistador en la voluntad de Dios. Y gracias, Señor. No solo Josué, lo fue David, los fueron tus hijos y tus hijas, generación tras generación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy, Señor, hacemos un recuento de tus misericordias. Y es tu misericordia la que nos ha sostenido. Y es tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí. Te bendecimos, Señor. Pero hoy, Padre, queremos orar para que esta promesa dada a Josué, que en diferentes formas, aunque la esencia es la misma, se la diste anteriormente a Moisés, se la diste a David, se la diste a tu iglesia, según registra el libro de Hebreos. Por lo tanto, es una promesa para nosotros. Y la promesa es que tú estarás con nosotros, que tú estarás con nosotros, que en esa realidad podemos obtener fortaleza, valentía y no desmayar, y que podemos aspirar en Cristo y por tu palabra a que nuestra vida prospere, a que tengamos éxito en lo que emprendemos para tu gloria y obtener buenos resultados en ello. Si tú quieres orar de acuerdo a estos textos de Josué 1, 8 y 9, pasa al frente, vamos a orar juntos. Yo me uno a ti porque yo necesito, mi hermano, junto contigo. Yo necesito verme más esforzado, reaccionar con más valentía ante los embates y retos de la vida. Oh, yo me resisto a desmayar y caer. Oh, yo me afirmo en una poderosa verdad, que Dios está conmigo. Ven, pasa y nútrete de estas promesas del Señor. Si tú necesitas una impartición de fortaleza en tu vida, ven a buscar de Dios. Si tú te sabes insuficiente para encarar los retos de la vida y te quieres ver y reaccionar con valentía ante todo ello, ven y fortalécete en Cristo Jesús. Si tú has sentido desmayar por lo que te ha acontecido en los últimos semanas, meses o incluso años, hoy puede ser el día en que Dios te reubique, te vuelva a colocar, te encamine en camino de prosperidad, en camino de buenos resultados. Sí, Señor Jesús, venimos ante ti porque creemos en tus promesas. Hoy meditamos en esta poderosa promesa. Tú estás con nosotros. Tú lo dijiste, Señor Jesús, que hasta el fin del mundo estarías con nosotros. Y no solamente estás con nosotros, estás en nosotros. Y si eres con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Por eso, Señor, hoy tomamos fuerza, valentía, nos negamos al desmayo. Oh Dios, y confiamos, mi Dios, confiamos en que tú nos vuelves a colocar, quien tenga esta necesidad urgente, a colocar en camino de prosperidad bíblica, a camino de favor y bendición de Dios, a que empieces a caminar, mi hermano, y no estoy exagerando, con cielos abiertos y terreno fructífero en tu vida. Hoy venimos ante ti, Señor. Pero hemos entendido, recordado en los últimos domingos, Señor, que la bendición inicia desde adentro, que la vida fluye desde tu obrar dentro de nosotros. Y hoy nos has recordado una práctica poderosa para que suceda esa transformación en nosotros: meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Junto con mis hermanos, Señor, estamos aquí diciéndote, Dios, levántanos, fortalécenos. Tendré 1000 razones para claudicar, 1000 enemigos que me intimidan, me agreden,
me lanzan improperios, me quieren desalentar, desanimar y hacer desmayar, pero hoy yo me levanto en tu nombre, Señor Jesús, porque tú vas conmigo a donde quiera que yo voy. Y hoy te pido algo grande, Señor. Quiero retomar el camino de paz, de gozo, de deleite en ti, una vida fructífera que tú tienes para mí, Señor. Tú la tienes para mí, Dios. No importa cómo haya sido el pasado, no importa lo que mi mente a veces calcula acerca del futuro. No, Señor, yo no dependo ni de mi pasado ni del futuro incierto. Yo dependo de ti. Mi vida está en ti, Cristo. Yo soy tuyo, Señor, y eres tú quien me sostiene, y eres tú el que me alimenta, y eres tú el que va delante de mí. Oh, yo, Señor, medito en estas cosas y las hago mías, porque son tus promesas de vida para mí. Sí, Señor, todo eso te lo pido, pero yo desde ahora ya lo recibo por fe en tu nombre y en tu palabra. Aleluya.